Muy buenas tardes, bienvenidos a Pioneros, nuestra cita de los domingos por Canal 10. Hoy, para hablar con una eminencia, una persona que puso un mojón definitivo en la actividad física para todos en Córdoba y de Córdoba influencia para toda Argentina. Bueno, ella fue la responsable de que haya gimnasios públicos, de que tengamos otro tipo de actividad, las mujeres, y que participamos de lleno en la actividad física, que antes era verdaderamente masculina y no, para nosotros quedaban algunas cositas relegadas. La profesora Marta Caram ha hecho huella, ha hecho estilo, ha dejado una verdadera huella de pionera. Profesora, un gustazo saludarla. ¿Cómo le va? Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Menos mal que tengo que entrevistarla y no me va a hacer el test de Cooper, porque seguro que me sale mal. No se aplica, a mí también me saldría mal. No, pero qué año hermoso, Marta, para recordar toda su historia, que es una verdadera historia de pionera. Cuando usted decidió, por la década del 50, mire que estamos hablando de muchos años atrás, que iba a cambiar la manera en que se practicaba la actividad física, ¿qué la inspiró? Bueno, me inspiró, yo me recibí a los 19 años de maestra, bachiller y profesora de educación física. Y recibí el mejor promedio, medalla de oro, fui abanderada y me dieron como premio un cargo en una escuela primaria. Eso fue en el año 51. Y en el 52 me llamaron del IPEF para ocupar la cátedra de gimnasia. De ahí nace mi vocación fuerte, porque antes fui atleta y fui deportista. Ajá. Y me acepté el desafío, porque era realmente un desafío, era trabajar con las que el año anterior habían sido compañeras de segundo año. Claro. Acepté el desafío, pero me encontré un poco desorientada ante lo que se daba en el resto del país, porque en Córdoba la mujer no tenía ningún espacio donde hacer gimnasia. Había deportes en los clubes. O sea, jugaban al tenis, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Jugaban tenis? Yo jugaba muy poco al tenis, la verdad Poco. es que me dediqué, era de la selección del pelota al cesto, que se jugaba mucho en aquella época, y era atleta, tenía los 80 metros llanos, el campeonato, que por muchos años no me lo quitaron. Mire y usted. también era ganador en salto en alto, pero de ahí hacía lo que realmente me gustaba, que era la gimnasia. Y cuando mis compañeras se enteraron de que estaba dando gimnasia, nada menos que en el IPEF, porque el IPEF fue creado por unos realmente pioneros de la educación física. Gente que no encontraba ya espacios como cubrir la educación integral, porque la educación física es parte de la educación integral, Claro. es formativa sobre todas las cosas. Y ellos crearon el IPEF. Y yo lo vi crecer al IPEF, me crié en él, me formé en el IPEF y ahí encontré una gran familia que me ayudó durante toda mi carrera, no solo dentro del país, sino que abrió las puertas fuera del país. Claro, a eso Estuve me becada en refería. Europa, 2 veces en Brasil, en Uruguay, en Chile, y bueno, y acá en la Argentina estuve en varias gimnasiadas, se me dio la oportunidad. Y eso es una anécdota que habría que contar alguna vez para darse cuenta que en aquella época no solo era el feminismo, digamos, el machismo, y las mujeres no tenían espacio. Para nada. Para nada. Tal es así que, como éramos profesoras o recibíamos el título de profesoras provinciales, no teníamos cabida en la nación. Mire usted. No teníamos cabida en la nación. Entonces, en una de las gimnasiadas que fuimos invitadas a último momento a nivel internacional en Buenos Aires, y eso es una anécdota que hay que contar porque la gente desconoce, y es que nos preparamos, las alumnas respondieron humanamente en forma extraordinaria porque trabajamos de noche para poder alcanzar el tiempo. Claro. Viajamos a Buenos Aires
y fuimos seleccionadas entre los 4 equipos finales. Y en el Fantástico. momento de salir y listas para ser campeonas, se acercó una autoridad y nos dijo, ustedes no pueden salir. ¿Por qué? Ahí está el porqué. Entonces, claro, el asombro, las lágrimas de las chicas, todas arregladas. ¿Por qué? Porque no tienen título nacional y son provinciales. Y así, Y así se nos tuvieron tuvimos que que conformar y volver. volver, pero de ahí empezó la lucha. Claro. A mí yo he sido muy, muy peleadora, muy competitiva, y vine a Córdoba con la firmeza de lograr el título nacional. Y es así que con el permiso de las autoridades provinciales, sobre todo del mismo profesorado, hablé con el ministro de Educación en Buenos Aires, junto con la señorita Frencia, en esa época directora del IPEF. Nos atendió muy bien el ministro y nos prometió que a la brevedad él iba a conseguir el título oficial. Y eso y ocurrió. Así fue. Y así fue. Y así fue. Cuénteme un poco cómo fue el tema de abrir gimnasios, más allá del IPEF. Abrir un gym, que hoy hay por toda la ciudad. ¿Cuándo fue el primero? Bueno, yo empecé con estas amigas que me dijeron que ellas querían hacer gimnasia. Yo le dije, denme tiempo. Y es así que justo ese año se abrió la Escuela de Kinesiología en Córdoba. Yo me anoté en primer año. Y después viajaba como esos grandes empresarios que se van a la mañana y vuelven a la noche. Me iba a Buenos Aires y visitaba los gimnasios que había ahí. Traté de aprender y de hacer cuántos cursos existía. Pero la verdad que no me vine conforme, porque yo veía que la gimnasia no tenía los objetivos o no se lograban los objetivos de la verdadera gimnasia. ¿Y qué pensaba usted? ¿Cómo tenía que ser esa gimnasia Bueno, para las mujeres? La gimnasia es una de las formaciones más completas. Si vos vieras los estudios en el IPEF, en el primer año, por ejemplo, las materias que teníamos eran anatomía, fisiología, psicología 1, 2, didáctica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y eran más los profesores que los alumnos. Entonces era una enseñanza personalizada, que había que estudiar o estudiar. Bien. Y yo me puse a estudiar fisiología y anatomía del movimiento por mi lado. Conseguí un libro español que fue el que me formó. Y decidí cambiar la gimnasia y lograr sus objetivos, que eran formativos, mentales y espirituales. Tenía que ser completa. Entonces coincide mucho con lo que hoy se entiende por vida sana. O sea, usted lo pensó muchos años antes. Yo pensé que la gente no conocía su propio cuerpo, que lo primero que tenían que saber las alumnas eran cuál era su fisiología, por qué respiraban, cuáles eran sus músculos abdominales, qué era lo que tenían, qué poseían y qué les faltaba. O sea, a descubrirse a sí misma. Y después con eso se logró que conocieran y hicieran que la gimnasia fuera parte de su identidad. Y amaron la gimnasia, porque para hacer las cosas hay que quererlas. Hay que hacerlas bien. ¿Y su papá qué le decía cuando tenía sus primeras alumnas en su casa? Mi casa? pobre papá me tuvo que aguantar. Porque su papá era abogado. Mi papá era abogado y tenía un estudio y nosotros teníamos una casa muy grande con un hall enorme. Claro, primero empecé dando clase a 3 en una habitación, pero ya muy pronto el hall se hizo un gimnasio. Las horas empezaban a las 7 menos 10 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche. Todo el día. Todo el día, y si no tenía cabida. Y al lado del estudio de este señor, que era su padre. Era mi padre que decía, por favor, no hables tan fuerte. Y yo, claro, con mi hijito, porque si te hizo gritar. ¿Y usted qué les daba? Entonces, bueno, 1, 2. Primero con pandero. ¿Con pandero? Con pandero y la voz. Pero muy pronto cambié varias cosas. Por ejemplo, el uniforme, que las chicas no estuvieran un uniforme, pero sí una ropa adecuada para poder trabajar. Porque, claro, la deben maravillar hoy estas calzas anatómicas que tienen inteligencia. Usábamos camisas de piqué almidonadas. Una locura. Pombachudos y pollera pantalón en el IPEF, en primer año. O sea, un tejido que no cedía al movimiento. No solo no cede, te impide el movimiento, Claro. no te da movilidad.
te impide la ¿Y movilidad. qué se le ocurrió que tenían que llevar? ¿Qué podían llevar? Empezaron con llevar los pantalones pijama. Pantalón pijama. Claro, Bueno, lo que tenían. lo que tenían. Lo que tenían. Yo después me hice fabricar, me hice tejer más bien dicho, un enterito de lana pegado al cuerpo y las chicas hicieron lo mismo. O sea, vos a través de algo que se adhiera al cuerpo estás viendo el movimiento. Pero este Y yo es el aprendí de mis pionero alumnas. así total, en el sentido absoluto de la palabra, porque era, lo tengo que hacer, lo que no existe lo hago existir. Lo hago así, no solo hice, las descalcé. De hoy en más van a trabajar descalzas. Les expliqué el por qué. El pie es la parte del cuerpo que más músculos y huesos tiene, o sea, tiene más articulaciones. Y nervios. Y era base de sustentación y de equilibrio del cuerpo. Entonces, al trabajar encarcelados en un par de zapatos de moda o en una mala zapatilla, perdían el equilibrio y el cuerpo necesitaba compensarlo. Claro. Para Marta, ¿cuánto pasó hasta que tuvo un lugar donde dar clases? Mi padre me construyó un gimnasio en un espacio que él tenía, ahí en la avenida Maipú, pleno centro, completo. Tenía ese fue el ducho, primero? baños, con todo. Ese fue el primero. Ese fue el primero. ¿Iban solo mujeres o iba mixto? No, yo le di espacio a la mujer. Yo le dije que la mujer tiene que sentirse cómoda. Además, yo estoy diciendo mucho, que me perdonen los profesores actuales, que dan todas las materias mixtas, varones y mujeres. No está de Porque acuerdo. la estructura física de la mujer, ósea y muscular, es totalmente diferente a la del hombre. Ha sido creada para otra función. Y desgraciadamente no puede hacer la misma gimnasia que el hombre. No. Tenemos distintas caderas, no, en absoluto. Y en ese momento, ¿quiénes se anotaban? ¿Qué chicas iban? ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Yo creo que la gimnasia se puso de moda y por eso iban todas. Iban todas. Por eso puse el turno de las 7 menos 10, porque iban las empleadas que entraban a las 8. Entonces salían 7 menos 10, 8 menos 10, tenían tiempo de ducharse e ir a trabajar. Bien. Y terminaba a las 9 de la noche. Primero el primer turno de la mañana terminaba, no el primer turno, los 4 turnos de la mañana a mediodía. Y después a las 2:30 volví a empezar. ¿Pero en hasta ese las momento 9. solo usted daba clases? No, mi amor. No. No, yo formé, entonces eso llevó un tiempo, 3, 4 años. Deme un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos Por a hablar de supuesto. esa hermosa Y época. perdóname que sea tan charlatán. Para nada. La profesora Marta Caram, deliciosa en sus... No vamos a decir cuántos, pero... ¿Sí? ¿Podemos decir? 90 años. No. Le hago ya un contrato para llegar como Marta. Lo mismo harán ustedes. Divina. Ya volvemos para seguir conversando con ella.